Sí, señores, llega el momento de Café Express y los embargos siempre han sido un tema bastante controversial porque después de usted luchar por tanto, hoy por hoy se puede quedar en la calle sin nada, literal sin nada, en los bolsillos con el mugre que le quedó. Hoy tenemos una invitada muy especial para precisamente interactuar con nuestro tema y con nuestro juego, porque es un juego de preguntas. Sol Juliana, bienvenida. Gracias, Andrés, gracias por la invitación. Estoy encantada de estar nuevamente acá. Bueno, hace un montón no nos veíamos. Sí, hace rato no me invitaban. No le invitábamos, pero no, ya está aquí y eso es lo más importante. Los embargos se convierte en un tema bien controversial por lo que decía ahora mismo. La gente se queda a veces sin nada y jurídicamente pues es el proceder. Claro, es un dolor de cabeza para cualquier ciudadano. Están los temidos embargos, los cobros judiciales. Pues nadie está exento de perder su empleo, de que sus ingresos ya no sean los mismos y vienen las amenazas, los cobros y los embargos. Bueno, vamos a hablar sobre el tema. Invitamos a todos nuestros televidentes que a partir de este momento hagan sus preguntas para que nuestros participantes, que ya se los vamos a presentar, puedan tener la interacción que se necesita para lograr la respuesta correcta. Nuestra juez, como siempre, va a ser nuestra abogada invitada. Esto es Café Express y les presentamos a nuestros dos participantes del día de hoy. Él es Pedro y Sebastián. Van a estar en este momento en pantalla para que los conozcan. Sebastián está de rayas, Pedro está de blanco. Muchachos, bienvenidos. Gracias. Gracias, muy amable. ¿Listos para perder? Vamos, Benito. Bueno, y ustedes de su casa ganar información porque esta sección me encanta. Aprende uno jugando. Vámonos con la primera pregunta que va a aparecer en pantalla en este momento para que nuestros invitados tengan la opción. Recuerden que es selección múltiple, algunas abiertas, otras falso y verdadero. Primera pregunta, ¿qué es un embargo? Los dos van a tener la posibilidad de resolver la pregunta y quien lo haga de manera más completa, pues tendrá el punto. Nuestra abogada decide. Sebastián. Bueno, se sobreentiende que un embargo es una medida cautelar, es una medida de aseguramiento para realizar un pago. Así. Así es. Pedro. Sí, es una medida cautelar que se hace para sacar un bien del mercado y que el dueño pues no pueda vender para así llegar a quedar en la nada. a ejecutar el pago. A ejecutar el pago, listo, de la deuda que se hace acreedor. ¿Quién dio la mejor respuesta? Muy cortas, además. Muy cortas, sí. Pero la mejor respuesta fue el participante Pedro porque nos mencionó cuáles son las consecuencias de un embargo. Porque la primera consecuencia es que saca ese bien del comercio, es decir, que la persona no puede disponer de ese bien, no lo puede vender, no lo puede afectar, no lo puede hipotecar. Esa es la primera consecuencia de un embargo. Entonces la mejor respuesta fue para el participante Pedro. Bueno, punto para Pedro y comenzamos con nuestras preguntas de selección múltiple. Sebastián es el primero en resolver la siguiente pregunta, la segunda pregunta que aparece en pantalla. ¿Qué es lo primero que debes hacer ante una amenaza de embargo? A. Solicitar otro préstamo y saldar la deuda. B. Declararse en insolvencia. C. Verificar con un abogado si el embargo es efectivo. Y D. Ninguna de las anteriores. C. Verificar primero, obviamente, con una persona que esté idónea. Bueno, vamos a ver si la respuesta es correcta. Bien, correcta. 1-1 estamos. ¿Qué podemos agregar a esa respuesta? Claro, ese es el primer paso ante un posible embargo. Primero verificar de qué se trata, revisar qué bien es el que está embargado, si es aceptable ese embargo, si ya hemos pagado la deuda. Eso es lo primero que debemos hacer ante un posible embargo. Bien, Pedro, eres el siguiente en responder. Aparece la pregunta en pantalla. Dice, un representante de agencias de cobranza puede ordenar un embargo. A, falso. B, verdadero. C, falso y verdadero, perdón. A, falso. Falso. Y la respuesta es... Bien, correcta.
Muy sabiondos, como dice Laura, muy Sí, sabiondos. muy sabiondos. Y es que esto es algo que hay que dejarle claro a los televidentes. Las casas de cobranzas no pueden emitir un embargo. Los embargos tan solo lo pueden realizar mediante una orden judicial o ante una entidad administrativa cuando se tratan de cobros coactivos. Las casas de cobranzas jamás podrán ordenar un embargo. Bueno, la siguiente pregunta es selección múltiple y Sebastián es el encargado de darnos la respuesta. La pregunta dice así. De los siguientes grupos de bienes, ¿cuáles proceden a un embargo? A. Sueldos honorarios. B. Vehículos y finca raíz. C. Muebles del hogar y electrodomésticos. D. A y B son correctas. Yo pensaría que todas son correctas, pero voy a decir que A y B son correctas. A y B son correctas. La respuesta. Correcta. Sí. Pero aclaremos entonces lo que él dijo, porque según él decía que todas también cabían dentro de la respuesta. No, hay bienes que son inembargables, es decir, que todo nuestro patrimonio no es embargable. Bueno, pero hablemos de la respuesta A, que son los sueldos y los honorarios. Sí. Bueno, ¿qué dice el legislador en cuanto al tema? Que el salario mínimo no es embargable, excepto cuando se tratan de cooperativas y procesos de alimentos. Igual aplica para los honorarios. Y es embargado hasta la quinta parte cuando se excede el salario mínimo. Bueno, los vehículos y la finca raíz, claro que sí, son embargables, pero los utensilios del hogar, la cama, la nevera, la cocina, eso no es embargable. Ah, ¿no? No. Y eso que uno creía que llegaban con el camión y le sacaban a la gente todo. No, eso es un mito. Hoy por hoy eso no es embargable. Ni la nevera, ni el televisor, ni el celular, eso no es embargable. A menos que usted en su vivienda tenga bienes de alto valor, como decir cuadros, obras Sí, un de cuadro de arte. David Mansur, una cosa que valga la pena, ¿verdad? Es que fuera de la Eso lavadora sí ya se no hay llama. nada. Bueno, pero hay una cosa que se llama protección familiar, no sé muy bien cuál es el término que se utiliza para que precisamente eso no ocurra, y en cuestión de embargos es bueno saber un poco sobre eso. Claro, pues tenemos la posibilidad de optar de proteger nuestra vivienda a través de un patrimonio familiar o una afectación a vivienda familiar. Recordemos que para el patrimonio de vivienda familiar no debe superar un monto de 250 salarios mínimos. Ok. Bueno tener ese término ahí en cuenta para las personas que de pronto quieren que sus bienes no sean tocados más cuando es un bien de toda la familia. Seguimos con más preguntas. Pedro en esta oportunidad es el encargado de resolver la pregunta de nuestros televidentes y aparece en pantalla. Buenos días. Sobre el tema del embargo, pregunto. Mi madre tiene 83 años. ¿La pueden embargar por impuestos de un carro? Pedro, Sí, sin importar la edad. sin importar la edad. Si tiene 90. Sí, tiene 90. Bueno, Doc. Claro, en Colombia no hay límite para la edad, puede ser embargado. Y aquí vemos como muchas veces los hijos se aprovechan de los papás en avanzada edad, ¿verdad? Los ponen a representarlos en diferentes tipos de contratos y vemos como a los 90 años tiene que salir una mujer que toda su vida luchó por ese hogar Sí. de su casa, irse muchas veces a un asilo o a lo que el señor diga, porque no hay Ajá. nada más que pensar. No, y recordemos que este tipo de pregunta acá se trata de un vehículo y de impuestos, es decir, que le debe algún tránsito y eso lo cobra directamente a través de un proceso coactivo. Aquí ya no hay un juez, sino que ellos directamente hacen un proceso de embargo al vehículo. Bien, bueno, ¿cómo va la tabla de puntos? 3-2 ganando Pedro. Sí, vámonos con Sebastián, que va a resolver la siguiente pregunta y esta es de selección múltiple o televidente. Selección múltiple. La pregunta dice, de los siguientes bienes, ¿cuáles son inembargables? A, ni vivienda. B, pensiones. C, canon de arriendo que recibe el deudor, en este caso. Y D, ninguna de las anteriores. Sebastián. Pues se pensaría que el canon de arrendamiento no fuese inembargable, pero no, voy con canon de arrendamiento. Canon de arrendamiento, la Canon de respuesta arrendamiento. es incorrecta. ¿Qué
pasó acá? ¿Cuál es la respuesta correcta? Las pensiones no son inembargables, excepto cuando le debemos a cooperativas y eventualmente por un proceso de alimentos sí se pueden embargar. Bueno, listo. Vámonos con la siguiente pregunta. Es Pedro el que responde la pregunta que aparece en pantalla. Esto va 3-2, ganando Pedro. ¿Verdadero o falso, Pedro? La pregunta es la siguiente. Si un juez no ordenó el embargo, ¿no procede? ¿Verdadero o falso? Ah, verdadero. Ah, verdadero. La respuesta es correcta. 4-2. Está tomando la delantera Pedro. Claro, ya habíamos hablado de que los embargos tan solo los emiten los jueces a través de un proceso judicial. Bien, ahí tenemos entonces un poco más de información y sí, ya habíamos hablado de esa pregunta. Siguiente pregunta para Pedro en esta... para Sebastián, en esta oportunidad. ¿Verdadero o falso, Sebastián? La pregunta es la siguiente. ¿Por cualquier tipo de deuda me pueden embargar? A, verdadero, B, falso. Ah, verdadero. A, verdadero, y la respuesta es... Doc, ¿qué pasó acá? Claro, No pueden embargar. Las deudas tienen que ser consentidas y yo tengo que tener un título judicial para poder ser embargables. Es decir, pues sí, nos prestamos un dinero y Sí. jamás pues lo hacemos a través de una letra de cambio o un pagaré, pues difícil le queda a Andrés poderme embargar. Sí. Entonces, pues sí es necesario contar con un título judicial, un título valor para poder proceder al embargo. Bien, vámonos con la siguiente pregunta. Responde Pedro, múltiple respuesta, y dice: ¿en cuánto se puede embargar los honorarios? Es la pregunta. A, 25%, B, 70%, C, 100%, D, ninguna de las anteriores. La D, ninguna de las anteriores. El 100%. Perdió. ¿O no perdió, Doc? Ni siquiera 50. Bueno, esto es relativo. Ajá. Que ha dicho, los honorarios sí se pueden embargar incluso hasta en un 100%, pero si esa persona devenga otro tipo de honorarios, sabemos que los honorarios provienen a través de un contrato de prestación de servicios, pero si yo le demuestro al juez que es mi único ingreso y que yo dependo y subsisto de él, es inembargable hasta un salario mínimo, igual que aplica para el tema de los salarios. Bien, vámonos con la siguiente pregunta, y esta no es múltiple respuesta, esta no es pregunta de nuestros televidentes, va la abogada preguntando y vamos a ver porque es una pregunta abierta. Entonces, le corresponde la responsabilidad de ajustar los puntos aquí. Muy bien. Sebastián responde, ¿verdad? Sí. Listo. Bueno, Sebastián, ¿cómo sabemos si estamos embargados? Dependiendo, pienso yo, ¿no? Dependiendo si el embargo va a ser a un bien inmueble o va a ser a un bien mueble, que es un carro. Estamos hablando de casas o carros o vehículos. Sería verificar, ya bien sea con un certificado de libertad tradición del inmueble o del mismo vehículo. Bueno. Claro, No es muy muy claro. bien la Muy bien, respuesta. punto Así positivo, es. entonces. ¿Qué podemos agregar? Claro, si estamos temiendo que estamos embargados, el primer consejo es ir a instrumentos públicos, sacar un certificado de libertad de tradición, o el tránsito, sacar un certificado de tradición y confirmar si hay alguna anotación de embargo en ese certificado. Bien, ahí estaba entonces la ampliación de la pregunta. Van 4-3, ganando Pedro, ¿verdad? Vámonos con la siguiente pregunta, y esta es de selección múltiple, Pedro. Ah, falso y verdadero, ahí va. ¿Se pueden embargar los utensilios de trabajo de un deudor? A, verdadero, B, falso. No, yo diría que falso. B. Falso. La respuesta es correcta. Sí, utensilios de trabajo son extraños, ¿no? Eso es como que ir a la empresa o qué, o si es médico, entonces le quitan que el martillo. Es que nuestro Estado colombiano protege el mínimo vital. Si un obrero se le quita su pala, sus instrumentos de trabajo se le embargan, pues él no podría trabajar. Sí. Entonces eso es necesario y aplica siempre y cuando esos utensilios sean necesarios para poder trabajar. Bien, ahí estaba entonces la pregunta. Vámonos con más. Pregunta de selección múltiple, Sebastián responde, y esta es la pregunta, Sebastián.
Dice así. De los siguientes bienes públicos, ¿cuáles se pueden embargar? A. Parque recreativo. B. Vehículos estatales. C. Infraestructura, y D. Ninguna de las anteriores. Ah, no, ningún bien público es embargable, perdón. Ya estaba acostumbrado a ninguna de las anteriores. Sebastián. D. Ningún bien público. Ningún bien público y la respuesta es correcta. Muy bien. Vamos que los puntos, ¿cómo van, señora directora? Me perdí. 5-4 ganando Pedro. La siguiente pregunta es para Pedro y es abierta. Doc, le corresponde hacerlo a usted. Bueno, Pedro, ¿es embargable los dineros que yo tenga en una cuenta de ahorros? Según entiendo, si sobrepasan los 40 millones de pesos. Claro, hay un monto de inembargabilidad. Correcto, Si, correcto. si tenemos dinero en nuestras cuentas y nos llega un embargo, pueden disponer hasta después de los 36 millones de pesos. O sea, la respuesta es correcta. ¿Verdad? ¿Correcta? Punto. 6-4, vamos, 6-4. Sebastián, la siguiente pregunta también es formulada por nuestra abogada. Él es el encargado de responderla. Vamos a ver cuál es la pregunta. Sebastián, si yo devengo un salario mínimo y yo debo alimentos, ¿cuánto es el porcentaje de embargo? Bueno, no me han demandado por alimentos, pero no tengo hijos. Creería, los alimentos, tengo entendido que es el 50% y el embargo siguiente sería, no, ninguno. Claro, verdadero. Hasta el 50%, el salario mínimo es inembargable, pero si se tratan de alimentos es hasta el 50%. Punto positivo entonces. Y la siguiente pregunta es para Pedro y esta la formulan nuestros televidentes a través de nuestra línea de WhatsApp. Usted también puede hacerlo, redes sociales tenemos para que usted también opine a través de ellas. La pregunta dice así: a una señora mayor le pueden embargar la casa por unos impuestos de 12 años de un vehículo. O sea, que lleva 12 años el impuesto o sobre los 12 años. Yo lo interpreto, ¿cómo lo interpreta la abogada? No. Porque sí. si lleva 12 años, hay una ley que dice que a los 10 años Debe 12 años de prescribe la impuestos al deuda. vehículo. Debe 12 años de impuestos del vehículo. Yo diría que no. No. La respuesta es La pueden embargar porque las deudas prescriben en Colombia. Ajá. Todo prescriben. A ella no la podrían embargar tan solo sino por los primeros 5 años que debe impuestos. Entonces no es procedente que la embarguen por 12 años de impuestos. Tenemos a esta hora de la llamada de la mañana una llamada muy especial. Ruby Peñalosa, muy buenos días, mi Ruby linda. Mi Andrés precioso, ¿cómo vas? Muy bien, ¿y tú? Esto, lindo. Una pregunta. Cuéntanos. Un señor de 80 años está interdicto, o sea, no puede figurar. La señora lo llevó a que fuera fiador y ahora no quiere pagar. Y a él le embargaron la pensión. ¿Eso se puede acá en Colombia o qué debemos de hacer? Listo, mi Ruby, un beso para ti. Qué rico recibir esta llamada de mucha energía. Rico, como nos dijeron por ahí. Entonces, Doc, ¿qué le podemos Bueno, es responder? una pregunta muy compleja. Ajá. El señor está bajo interdicción, es decir, que todos los actos que el señor haga o que realice son nulos. Es decir, que la señora lo que podría hacer, la representante del interdicto, solicitar la nulidad de ese negocio jurídico. Wow, bueno, ahí está la respuesta. Yo creo que consultar, por supuesto, un especialista en el tema para poder ampliar más la pregunta. Y los resultados quedaron así, aparecen en pantalla. Ganó Pedro con 7 puntos y Sebastián quedó en segundo lugar con 5 puntos. A los dos, mil gracias por acompañarnos. Gracias, Andrés. Bueno, listo, por servir de conejillos de India. Sí. ¿Qué podemos concluir, Doc, para la gente que de pronto está pasando por un mal momento de temas de embargo y no sabe cómo solucionar su problema? Bueno, hay que prevenir los embargos. Tengamos una vida financiera sana, no lleguemos al consumismo
también es necesario hacer acuerdos de pago. Si ya tememos de los posibles embargos, pues llamemos a las entidades y realicemos un posible acuerdo de pago, pues para evitar ese tema tan engorroso y perjudicial como son los cobros jurídicos y los embargos. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Siempre Andrés. tu casa.